en nuestro trabajo, en la pensión, en los bonos, Señor, hemos visto tu mano poderosa. Y en agradecimiento a ti, en obediencia a tu palabra y en honor a aquel que nos honra, traemos ofrenda, traemos de lo mucho que tú nos das, mucho, Señor, sabiendo que esto te honra, te agrada y que es también para la extensión de tu reino. Bendice el bolsillo de tus hijos. Declaramos abundancia en todas las áreas, Señor, de acuerdo a su necesidad. Seas tú prosperando en su casa, en su despensa, en su gasolina, Señor, en sabiduría, Padre, en salud, en fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hacerlo diferente. Voy a invitarles a que pasen. Recuerden que tenemos 3 contenedores. Este es diezmos y ofrendas, pro templo y mejoras. Puede pasar y vamos a acomodar a nuestros amigos. Muy bien. Bueno, si quieres quedarte, nada más está Carly. ¿Quiere salir a su clase? ¿Usted está preparado? ¿No están dispuestos? Muy bien. Bueno, el día de hoy queremos compartirles, como siempre, la palabra de Dios, pero queremos hacerlo de una forma un tanto diferente, ¿verdad? Por eso ve usted aquí 2 sillas y dice usted, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Bueno, pues el día de hoy hemos preparado un mensaje conjunto entre mi esposo y yo. Bueno, mencionar que cómo ve el lugar, si noto el cambio, no está perdido, si está en el lugar correcto. No vaya usted a pensar a dónde lo vimos, en el mismo lugar. Hicimos unos ajustes, creemos que está más cómodo y bueno, esperemos que se siga usted sintiendo en casa. Sí, así es. Bueno, igual como dice mi amada esposa, hoy queremos compartirles de una manera diferente, pero las formas cambian, pero los principios no cambian, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a introducirnos con este mensaje y bueno, le cedo el lugar a mi esposa. Muy bien, bueno, mis hermanos, decirles que ya concluimos la serie pasada. A ver, ¿quién se acuerda cómo se llama la serie? Un corazón contento. Y estuvimos viendo muchos aspectos, pero miren, el propósito de impartir la palabra de Dios, o sea, el que usted y yo estemos aquí, no es que vengamos a pasar el rato. Qué bueno que usted se la pase bien, que yo me la pase bien, que nos vemos, nos saludamos y hasta comemos, y qué bueno. Pero el objetivo principal es que usted y yo recibamos instrucción de parte de Dios para mi día a día. Que la palabra de Dios traspase mi corazón y me haga hacer cambios, hacer ajustes. La palabra de Dios me confronta. Dice que es como un espejo en el cual nos vemos y decimos, la verdad la estoy regando. De acuerdo a lo que estoy aprendiendo, yo estoy mal. A veces decimos, con razón, nos empiezan a caer 20, mis hermanos, en los cuales a veces nos hace llorar. Dice uno, no me había dado cuenta, ahora entiendo el porqué de las cosas. Nos caen 20 que nos hacen corregir. Dice uno, no, ya, yo no sabía y por eso he estado viviendo como he estado viviendo, pero decido cambiar. Y esta bendita palabra
lleva a una transformación. Dice la Escritura que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Y cuando yo leía esto, yo pensaba en una espada, como se ven en las películas, con su empuñadura, y hasta se ve filo de un lado y filo del otro. Pues no se refiere a eso. Se refiere a una espada tipo samurái con dos puntas que se agarra, se empuja como una lanza, pero el efecto de esta palabra es que también traspasa al que la está enseñando. De tal forma que el predicador, el que está en el maestro, que está impartiendo la palabra, nunca debemos salir ilesos. Que yo diga, al hermano Paul, no, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y así como traspasa para allá, traspasa para acá, y mutuamente vamos avanzando, vamos corrigiendo. Entonces, la serie pasada de Un Corazón Contento ya la concluimos y hoy estamos iniciando una nueva serie que se llama Comenzando a Vivir. ¿Y qué es eso de comenzar a vivir? A ver, ¿a qué le suena? ¿Qué se imagina usted? Ajá. Ándele, una nueva era, una nueva etapa, un nuevo caminar. Y fíjese, perdón, un nuevo amanecer. Fíjese que algo que dijo mi suegro es cuando aceptamos a Cristo. Esto, mis hermanos, es el parteaguas, ¿verdad? En la historia conocemos el antes y el después de Cristo, hasta la fecha. Y en el año de no sé qué, antes de Cristo, no, y en el año después de Cristo, fíjese cómo Cristo marcó hasta la forma de medir los años. Ya no fue lo mismo, que hasta la fecha lo ocupamos. Bueno, en tu vida y en la mía debe ser, en el año fulano de la vida de Jorge, antes de Cristo, pasaba esto y esto. Y en el año fulano, en la vida de Jorge, después de Cristo, pasaba esto y esto. ¿Cómo está Cristo marcando nuestra vida? ¿Hasta dónde ha hecho ese cambio, esa influencia, esa trascendencia, ese nuevo amanecer? No, desde el inicio. Muy bien. Ok, entonces, vamos a ver esta nueva serie que se llama Comenzando a Vivir, y para ello vamos a dar varios conceptos a través de los meses, tal vez. Por lo pronto queremos hablar de uno, que es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque para empezar a vivir, mi primer paso es arrepentir. Yo le traje varias información, me puse a estudiar, me puse a investigar, y número uno, según el diccionario, si usted se busca ahí en Google y le dice, ¿qué significa arrepentimiento? Le voy a leer lo que dice el diccionario. Dice así: sentimiento de la persona que se arrepiente, vámonos, que se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. Sentimiento de la... ¿Qué es arrepentimiento? Pues el sentimiento de arrepentirse. Pues como que no nos deja nada muy claro, ¿verdad? Pero encontré otra definición y esta se me hizo muy sorprendente, no es la gran cosa, pero dije, le digo por qué. Se llama arrepentimiento en una obra de arte, en una pintura sobre todo, cuando el autor, el propio autor, hace una enmienda en su pintura. Empezó a pintar un paisaje, lo ve de lejos y dice, no, se regresa. Si es pintura, hay veces que se usan texturas, ¿verdad? En los lienzos, pues tiene que raspar, quitar esa costra de pintura que había plasmado y vuelve a hacer, hace esa corrección, vuelve a hacer el paisaje. O sea, a eso se le llama arrepentimiento. Yo no sabía, ¿usted sabía? De tal forma que cuando hay cuadros
digo, yo no tengo la cultura, me gustaría, ojalá un día podamos conocer tanto, ¿verdad? Pero van las personas que saben a la galería, donde hay exposición de cuadros, y traen una notita, y dice, esta obra contiene varios arrepentimientos. O sea, varias correcciones, que al pintor no le encantó la obra final y antes de exhibirla, corrigió, reparó. Bueno, entonces, entendiendo lo anterior, podemos resumir que el arrepentimiento es el conocimiento, reconocimiento, renuncia y pesar por el pecado. Mi hermano, no tenga miedo a la palabra pecado. A veces le sacamos la vuelta, a veces decimos, ay no, esos somos, ¿cómo dicen? Son errores, son equivocaciones, defectos de carácter, cosas. Es más, a veces preferimos decir, son chamucos, pero no es pecado. La palabra de Dios es específica en el pecado y a Dios hay muchas cosas que le ofenden y que Él considera pecado. Entonces, el arrepentimiento es ese reconocimiento, es ese pesar y la renuncia al pecado. Ese es nuestro enfoque de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Del arrepentimiento del pecado. Y debo decirles que arrepentimiento implica un cambio personal. Ahí dígale a su hermana que tenga más cerquita, tienes que cambiar. Dígale, tienes que cambiar. También vuelve para atrás, también vuelve para adelante, tienes que cambiar. ¿Sí le dijeron? Bueno, ahora regrésesela y dígale, primero tú. Primero tú tienes que cambiar la vida. ¿Sabes por qué? Porque a veces empezamos a dar pasos y creemos que ya nos arrepentimos, pero si no cambiamos, no nos hemos arrepentido. A lo mejor sentí muy feo, a lo mejor lloré, a lo mejor hice una promesa, pero si no he cambiado, no ha habido un genuino arrepentimiento. Así es que Bueno, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad y por eso es personal. Porque muchas veces podemos juzgar a la otra persona y decirle, pues ya arrepiéntete, ¿verdad? Como decimos por ahí, no veas la viga, no veas la paja en el ojo de tu hermano, sino ve la viga que tú tienes en tu propio ojo. Porque ciertamente nos dirigimos al prójimo cuando debe de haber un arrepentimiento en mi vida personal. Y un arrepentimiento genuino da frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Porque una cosa es sentir remordimiento y otra cosa es arrepentirme genuinamente. Sentir remordimiento es yo hacer algo y sentirme mal porque yo hice algo. Por ejemplo, si yo robaba y vuelvo a robar, me voy a sentir mal, ¿verdad? Siento un sentimiento de culpa. Si yo ofendo, siento un sentimiento de culpa. Y luego también si ofendo, pues la otra persona me va a decir, me ofendiste. Y sentimos un sentimiento de culpa y decimos, ya no lo vuelvo a hacer. Pero pasa el tiempo y lo volvemos a hacer. Entonces solamente sentí remordimiento, no hubo un genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento me lleva a cambiar mi mentalidad y decir, ya no lo voy a hacer. Esto, número uno, no le agrada a Dios. Miren, la escritura muy clara habla de las obras de la carne y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, las cuales, dice Pablo, les amonesto,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Miren, esas obras de la carne a mí me llevan a pecar. Dice la palabra de Dios: no adulterarás, ¿verdad? No desearás a la mujer de tu prójimo. Eso delante de Dios es un pecado. Él ya nos está poniendo un mandamiento: no, no, no. Pero nosotros, lamentablemente, venimos con una naturaleza pecaminosa. A lo bueno, cuando no tenemos a Cristo, a lo bueno le decimos malo, y a lo malo le decimos bueno, cuando no tenemos a Cristo. Cuando yo todavía vivo en una condición de sentir remordimiento, decir: ya no lo voy a hacer porque hoy me sentí muy mal por haber tomado tanto, casi arrojo los hígados. Pero se aliviana uno y vuelve el otro viernes, de ay, viernes, el cuerpo avisa algo, y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Y le da una buena hilacha. Y pasa el tiempo, y no cambia su estilo de vida. De hecho, el tener un genuino arrepentimiento nos lleva a un estilo de vida de acuerdo a Dios. Pero cuando hay un genuino arrepentimiento, hay frutos dignos de arrepentimiento. O sea, el tiempo y las personas se van dando cuenta de tu estilo de vida. Así es. Entonces, bueno, estamos hablando del arrepentimiento, ¿sale? Y quiero compartirles, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién ha pecado? No me diga yo, pero exacto, todos. Más bien, ¿quién no ha pecado? Desde que estamos chiquitos, para un niño obviamente no ha cometido los pecados de un adulto, pero ha pecado. El niño, cuando hace algo que es indebido, se siente mal, como decía mi esposo, de primera instancia siente ese remordimiento. Les decía yo, cuando uno se roba algo, uno dice que nadie, y ves que nadie te vea, cuando el del negocio se voltea y rápido agarras y escondes, pero tu conciencia te acusa. Sí. Y ni siquiera te atreves a sacarlo, más cuando eres niño. No te atreves a sacarlo porque dices, todos se van a dar cuenta, como si aquí dijera robarlo. Te sientes así, y dicho sea de paso, si es dinero no te rinde, si es algo que se come, pues se te tira, si es una ropa no te luce, no te queda, o sea, porque las ganancias que se adquieren de prisa, dice la palabra al final, no serán bendecidas. Entonces a uno se le hace fácil ni para disfrutarlo. Bueno, ya los señores ladrones expertos, pues ya se acostumbraron, ya no les preocupa. Pero de primera instancia, cuando uno hace algo que no es correcto, la conciencia nos acusa. Tome nota, ¿dónde hacen los niños sus travesuras? Ahí encima de la mesa donde usted lo está viendo, o va y se esconde. ¿Y quién le dice? Escóndete. La conciencia le hace saber que lo que va a hacer está mal. Por eso ahí andan atrás de la cortina, abajo de la cama, en el cuarto encerrados, cuando no hay nadie. Y usted dice, está muy silencio. Y los niños, no, hombre, búscalos, porque ya hicieron algo que de verdad te arruinaron algo por ahí. Bueno, entonces ya estamos entendidos que todos pecamos. Todos. Y digo, pecamos. Todos, mis hermanos. Estamos en ese proceso. Todos, Dios quiere transformarnos. Quiero compartirte 3 elementos del arrepentimiento como situaciones que se deben conjugar para obtener efectivamente un arrepentimiento genuino. Número 1, reconocimiento del pecado. Yo tengo que estar primero consciente que hay pecados que yo cometo y que a Dios no le agrada. En este sentido, si tú y yo de veras queremos caminar como Dios quiere, tengo que hacer un autoanálisis. De nada me sirve ahorita hacer un análisis a mi marido. No, si estás bien mal, mira todo lo que has hecho. No, de nada me sirve porque la salvación es personal. El arrepentimiento es personal. Qué bueno fuera que con lo que yo me arrepiento valiera por 1, 2, 3 por mí y todos mis amigos
Pues no, es personal. Entonces, número 1 dice reconocimiento del pecado, y para esto, ¿qué se necesita? Ver mi culpa. Mientras a mí no me dicen que algo está mal, se me pasa. Me dan chance. Por ejemplo, si usted está estacionado en un lugar para discapacitados, pero no tiene letrero y viene el tránsito, no le puede decir, ahí dice, nomás el tránsito sabía y la señora que dice, pero ahí no decía nada. Pero una vez que se pone un letrero, y luego hay unos bien escondidos, ¿verdad? Nos tocó apenas hace como un mes, no se veía, ya nos hemos estacionado ahí, pero las cortinas de los locales tapan el letrero de discapacidad. Y nosotros seguimos nos estacionamos hasta un día que veo, amor, aquí es de discapacitados, ya no nos volvemos a estacionar porque lo vimos. Pero si yo no sé, no tengo conciencia, para mí no es un pecado. Dios, mis hermanos, Dios no es injusto. Él nos ve, nos conoce y sabe cuando tú y yo no habíamos tenido esa conciencia. Y no va a venir a decirnos o a pedirnos cuenta de algo que no se nos había enseñado. Por eso la importancia de reconocer el pecado. Yo necesito ver mi culpa personal y saber también del perdón por el sacrificio de Cristo. Porque no vengo a decirle, usted ha pecado, usted ha mal, usted también no, hombre, todos estamos re mal, nos vamos a ir al infierno, ya. No, hay salvación, hay esperanza, hay salida, hay solución, ¿sale? Bueno, sobre esto nos vas a compartir. Bueno, quiero decirles que Cristo no murió por la gente buena, porque muchos podemos decir, es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no necesito ir ahí con donde está esa bola de hipócritas, porque muchas veces decimos, bueno, yo cuando vaya ahí, si es que llego ahí, es porque yo sí puedo hacer las cosas bien. Además, yo no le hago mal a nadie, yo siento que estoy bien, que soy bueno, pero realmente dice la palabra que no hay justo ni aún uno, que no hay quien haga lo bueno, que todos se han desviado a una, y dice la palabra que nos hemos vuelto inútiles. Entonces, ahorita hablando del arrepentimiento, regresando un poco, dije, no solamente porque el sentir remordimiento es bueno, pero no solamente es sentir remordimiento. Hay quienes dicen, bueno, para que Dios me perdone voy a hacer una penitencia, voy a irme de rodillas a la villa. ¿Se aguantaría? ¿De rodillas a la villa? ¿No, verdad? Bueno, hay unos que hacen una banda de rodillas a cierto lugar y creen que por hacer esa penitencia sus pecados van a ser perdonados, y no. Miren, la penitencia más grande ya la hizo Cristo. Él ya hizo ese calvario, él llevó una cruz cargando hasta el monte de la calavera y ahí fue crucificado. Él ya hizo lo que usted y yo ya no tenemos que hacer, ¿verdad? Miren, ¿cómo puedo yo transgiversar esto? Yo puedo hacer una penitencia al venir aquí y decir, híjole, toda la semana me porté mal, pero el domingo voy a ir a pedirle perdón a Dios y voy a llegar temprano, y estamos como queriéndonos consolar nosotros o engañar nosotros, ¿verdad? Cuando ya Cristo hizo todas las cosas. Entonces, mis hermanos, no solamente sentir remordimiento, no es hacer penitencia, tampoco es cambiar de actitudes, porque yo puedo también cambiar de una actitud y decir, ahora sí me voy a portar bien, pero cuando las cosas no suceden como yo quiero, ni vuelvo a regresar a mis actitudes pasadas y vuelvo a comportarme como una persona, o sea, ingrata, o una persona que nunca ha recibido a Cristo. Entonces, por eso hablamos de frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Y en Eclesiastés capítulo 3, verso 2, dice la palabra de Dios, tiempo de nacer y tiempo de morir. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Hablando Salomón del tiempo,
tiempo de nacer y tiempo de morir. Y en Cristo, mis hermanos, primero es tiempo de morir y luego es tiempo de nacer. ¿Y a qué debo de morir? A las obras de mi carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, mi hermano, ¿el adulterio es manifiesto así luego? ¿Verdad que el adulterio se hace en oculto, donde nadie me ve? Pero tarde que temprano toda obra de la carne sale a la luz. Sale a la luz y manifiesta son las obras de la carne. Y empieza con el área sexual. Empieza con el área sexual y luego empieza con el área colectiva de pleitos, iras, contiendas, y luego termina con el área personal, en la borrachera, en las drogas, en la hechicería. La hechicería habla de vicios también. Entonces, cosas que a nosotros practicamos y que se nos hace un deporte, y eso no le agrada a Dios, porque Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para vivir una vida santa. Y dice en 2 Corintios 7:1: amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Miren, hoy estamos en Cristo, ¿verdad? Hoy venimos aquí para recibir esas instrucciones y darnos cuenta si todavía en mi vida hay cosas de mi pasado, cosas que yo estoy practicando en mi carne. Porque de hecho Pablo se dirige a una iglesia, a la iglesia de Galacia, y en los Gálatas les dice: miren, en vez de hacer eso, mejor practiquen el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es el carácter de Cristo. Ustedes ya no viven en la carne, ustedes hoy viven en el Espíritu, ¿verdad? Y dice: amados míos, aquí en 2 Corintios 7:1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. El que tú estés aquí y recibas el conocimiento, la instrucción de parte de Dios, y tú lo practiques, te estás limpiando. Te estás limpiando de toda contaminación de carne y de espíritu, y te estás perfeccionando en la santidad y en el temor de Dios. Por eso, ¿me conviene o no me conviene escuchar instrucciones? Número 1, yo las escucho. Número 2, yo las entiendo. Y número 3, yo las practico. Entonces yo me voy a limpiar de toda contaminación y voy a poder vivir perfecto en la santidad y en el temor a Jehová. Porque ciertamente tenemos que caminar con temor. Temor significa respeto. No es: ay, le tengo miedo a Dios porque Él tiene un garrote y si me porto mal me va a chicotear. No, es un temor de respeto. Yo respeto a Dios, ¿verdad? Y el estar aquí, mi hermano, estamos aprendiendo a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Muy bien. Sí. Bueno, un poquito de lo que decía mi esposo, que no es nuestra actitud no debe ser: me porté mal toda la semana y ahora vengo. Pero yo creo que ahí el punto a enmarcar es que yo vengo como si nada. Sí. ¿Verdad? Pero cuando yo vengo, porque sí, todos la regamos en la semana, y claro que aunque la presencia de Dios mora en nosotros, pero este es un lugar de refugio, donde usted sabe que al llegar aquí es como pisar base, y usted sabe que algo Dios tiene para su vida. Entonces es correcto que a lo mejor en la semana sienta que se le acaba la gasolina y dice: tengo que ir a recargar, ¿verdad? Eso es correcto, pero a lo que queremos invitarle es a llevar lo que usted siente aquí, lo que usted busca aquí, a llevarlo a su día a día en casa, a ese nuevo nacimiento, nuevo amanecer, nuevo caminar. Entonces, y para ello hay un proceso. Dijimos: número 1, reconocimiento del pecado. Número 2, lamento por el pecado. ¿Qué es eso de lamento? Pues es un dolor que me duela, porque ¿sabe qué? No sé si usted ha conocido gente que a veces hicieron cosas malas y nos las platican, pero parece que nos están presumiendo.
No, hombre, yo era el más malo de todos los malos. Y luego no falta el que le entra el pique. Ah, no, yo también. Yo me robaba tantas carteras. No, yo me robaba más. Y usted que a lo mejor nunca se robó una vez y se queda con ganas de inventarse un robo, ¿verdad? Aunque sea salgo a la tiendita de las pepitas, lo que sea. ¿Sabes qué? Que el arrepentimiento implica un dolor, una vergüenza. Nosotros no andamos contando el testimonio como algo que nos enorgullezca. Hay muchas cosas que yo he hecho que me avergüenzan. Quisiera ni recordarlas, pero es importante mencionarlas para que quien esté haciendo lo mismo que yo hice sepa que sí se puede salir. Pero entonces el lamento por el pecado implica un dolor sincero que me hace, primero me siento mal, como decía mi esposo, un remordimiento, pero ese dolor no me deja estar en paz, de tal forma que yo ya no puedo seguir mi vida como la tenía. Y cada que quiero hacer eso que hacía antes, me siento mal. Y no me deja vivir en paz. Ya, yo no puedo acostumbrarme a ese dolor y decir, no, pues cada vez me siento muy mal, pero aquí estoy. No, tengo que dar el otro paso. ¿Quién hace que yo dé el otro paso? El Espíritu Santo. Porque hay momentos donde aquí tú y yo nos cuidamos. Aquí yo no procuro no discutir con mi marido. Es, ay, sí, mi amor, sí, mi vida, lo que tú digas. Y en la casa, no siempre creo que estoy, sí, mi amor. No, hay veces que digo, oye, no. O por qué, o qué sé yo. Bueno, lo importante es que lo que yo siento aquí lo viva también allá. Y que yo no diga, ay, es que aquí no está la que ve, no, pues aquí como quiera. No, pero está el Espíritu Santo, está la presencia de Dios en mí, que va a decir el Señor que estoy jugando, dice mentiritas. Bueno, lo que dice mi esposa es que hay de grados a grados, ¿no? Por ejemplo, aquí venimos a recibir una vida nueva. Bueno, ya la vida nueva, si tú ya tienes a Cristo, tienes que manifestarla, tenemos que manifestarla. Y eso nos lleva a una madurez, porque ciertamente cuando no teníamos a Cristo, la mayoría de los que estamos aquí venimos de hogares disfuncionales, donde todo era pleito, problemas, vicios, aún heridas en el alma, que fueron provocadas desde nuestra niñez, que debemos ir viendo y aprendiendo de todo eso. Pero en Cristo, mis hermanos, debemos de ser liberados. Él ya dio su vida por nosotros. Él ya dio su vida por nosotros y tú y yo debemos de aprender a que ahora ya no me gobierno yo, Él me gobierna y Él me está dando una instrucción. Mira, dice la Escritura en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo debo de entender desde el momento que recibí a Cristo, Él me dio vida. O sea, estamos hablando del tema, comenzando a vivir, ese tema se llama comenzando a vivir. Entiendo que Él me dio vida. ¿Por qué? Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo nomás era redarguido en el pasado por mi conciencia. Era redarguido por mi conciencia. Solamente conocía el bien y el mal. Pero ahora en Cristo, Él me da un espíritu de sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora discierno y digo, esto es malo y esto no le agrada a Dios. Esto es bueno y esto sí le agrada a Dios. Y dice la palabra de Dios en primera carta a Tesalonicenses 4:7, pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. ¿Se da cuenta? Ahora Dios te ha llamado a no practicar lo que practicabas antes cuando estábamos muertos. Por eso yo les decía, para poder nacer, primero hay que morir. ¿Morir a qué? A mi carne. Porque en mi carne hay muchos deseos, en mi carne hay mucho deleite,
y mi carne se quiere deleitar. Los ojos no se cansan de ver, las manos no se cansan de tocar, los oídos no se cansan de escuchar, la boca no se cansa de probar. Yo tengo que educar hoy mis 5 sentidos y sujetarlos a la voluntad de Cristo, porque Dios no me ha llamado a la inmundicia, sino a la santidad. Y santidad significa es que Él me ha apartado para Él. Ya no estoy. Miren, el Señor Jesús dijo, le decía a su Padre: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Porque ellos están en el mundo, mas ya no son del mundo. En el mundo estábamos bajo el sistema, la corriente de este mundo, porque dice en Efesios 1:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿A poco no? Seguíamos todo lo que más, todavía a lo mejor podemos seguir viviendo de esa manera. Yo sigo las modas, yo sigo las actitudes, yo sigo los pensamientos de los del mundo. Y la verdad, en el mundo, cuando yo sigo todo eso, me voy a topar con el pecado. Y por eso el escritor dice: despójense del peso, de esos distractores. Peso es igual a distractor. Despójense de ese peso y del pecado que los persigue, porque ustedes están en este mundo y eso los va a perseguir, ¿verdad? Y nosotros ya no vivimos conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, porque Satanás, él te va a poner todo en charola de plata. ¿Se acuerdan de Eva? Eva estaba en el huerto del Edén, ellos tenían una comunión con Dios, una relación perfecta, y vino Satanás y sedujo a Eva. Así nos seduce el mundo, así nos persigue el mundo. Pero yo decido contaminarme o vivir en santidad, vivir apartado para Dios. Mi hermano, por eso lo que decía mi esposo ahorita, el venir aquí es practicarlo allá, empezar una vida nueva, un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si no, no vamos a vivir aprobados. Estamos en un proceso de ser probados para ser aprobados. Amén. Así es, muy bien. Bueno, entonces, mis hermanos, el tercer aspecto que podemos mencionar es la renuncia a ese pecado. Número 1, lo reconozco, lo identifico, ¿verdad? Que usted lo tenga en la mira y diga, si yo le preguntara, no le voy a preguntar, no se preocupe, pero si yo le preguntara, ¿cuál es tu pecado? Que usted sepa, pues creo, no, hay algo, mis hermanos, hay algo de lo que Dios quiere principalmente libertarnos, principalmente. Yo en mi caso personal tenía un desorden sexual y lo tengo bien identificado para que no me engañe yo sola diciendo, pues ya ni me acuerdo, ¿qué será eso? No. Tengo que identificar el área para no volver a pecar, para no volver a caer, para estar al pendiente de la tentación de donde Cristo me sacó. Entonces, el tercer aspecto es una renuncia a esa área. ¿Y cuáles pueden ser? Sin fin. Decía ahorita mi esposo, empezando con el área sexual, orgías, adulterio, fornicación, lascivia, todo eso tiene que ver con el área sexual. A lo mejor no es tu caso, pero hay gente que es esclava de ver y desnudar a la gente, hombres o mujeres, gente que es esclava de la pornografía, que es esclava del adulterio y no acaba con una cuando ya está con otra. Es un enredo de pecado. ¿Qué otra cosa? Bueno, estas manifestaciones de la boca, pleitos, iras, contiendas, chismes, murmuraciones. ¿Quiere preguntar algo? Le repito, número 1, reconocimiento del pecado. Número 2, lamento por el pecado o dolor. Estoy recapitulando. En el 1, identificarlo, ¿verdad? En el 2, que me duela. Y en el 3, renunciar a ese pecado. Porque ciertamente Cristo rompe esa
Cuando yo vengo delante de Dios, le digo, Señor, perdóname, me arrepiento, me duele, ya sé cuál es mi pecado, ya lo identifiqué, me duele, te pido que me perdones. Cristo, Dios te cree y Dios dice, yo sé y yo rompo esa cadena para que ya no batalles con eso. Se rompe la cadena, pero en la esquina viene la tentación, que es de parte del diablo, o la prueba, que es de parte de Dios. Una tentación es para que caigas y seas otra vez avergonzado, seas amarrado, el diablo está esperando que caigas para volverte a encadenar. Dios, en cambio, permite la prueba para que tú demuestres la fortaleza que ahora tienes en él. Y como decía mi esposo, salimos aprobados y Dios pone palomita. Y tú y yo vamos avanzando, avanzando. Pero yo tengo que renunciar constantemente a esa área, porque como decía mi esposo, me va a estar persiguiendo, me va a estar asediando, azorrillando, o acalambrando, ¿cómo decimos? Para que usted me entienda, a ver, ¿cómo decimos en su lenguaje? Va a estar ahí, te va a traer en la mira. Y como es que yo practicaba, hasta mis costumbres, hasta mis amigos, hasta, qué sé yo, son tantas cosas porque yo lo he practicado siempre. Deshacerme de eso implica una renuncia constante, aunque Cristo ya rompió esas cadenas, amén. Ok, pero queremos compartirles un ejemplo de la Escritura. Acompáñenos por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 21. San Juan 21. Mis hermanos, nada más ahí rápidamente, ¿tú sabes en qué área de tu vida o cuál es tu talón de Aquiles? ¿De dónde Dios te rescató? ¿Sí? Porque cada uno de nosotros tenemos un pecado en particular, un área de nuestra vida que es más fuerte, que nos ha llevado a desobedecer a Dios de una manera consciente ya. Porque hay pecados que los cometemos inconscientemente. Ya cuando menos nos acordamos ya pecamos. Pero hay pecados conscientes, dice la palabra, que el necio apresura sus pasos para correr al mal, mas el entendido ve el mal y mejor se esconde. Si cuando tú y yo ya entendemos que Dios nos rescató de esa vida vana, de ese pecado, y yo vuelvo a regresar a Él y hasta corro para llegar al pecado, yo sigo siendo un necio y estoy ofendiendo a Dios y estoy haciendo su sacrificio de Cristo por los suelos. Miren, hermano, algo que el único de Dios ya no debe de haber es eso, porque ya hay un temor reverente a Dios, hay un respeto. Dice la palabra de Dios en las cartas de Juan: el que ha nacido de nuevo no peca más, no peca más. Es más, el pecado es algo que él debe de aborrecer, Y vemos un pecado en el Antiguo Testamento del rey David, y quiero decirles que ellos, desde el Génesis hasta Cristo, ellos vivían en la vieja naturaleza, en la naturaleza caída de Adán. El Espíritu Santo los visitaba, pero no vivía en ellos. La gran ventaja que tenemos tú y yo, los hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, es que el Espíritu Santo nos habita. El Espíritu Santo se entristece cuando tú y yo pecamos voluntariamente. Él se aleja, porque Él es un Dios santo, Él no habita donde hay pecado. Por eso, mi hermano, yo no debo de pecar, y pecamos en pensamiento, pecamos en palabra y pecamos en acción. Y el rey David cometió un error bien grande. Él cometió un pecado en su carne. Primero fue en su carne y luego lo llevó a un extremo mayor. Ese pecado de no haber ido a la guerra le provocó adulterar con una mujer que no era su mujer. Él vio a una mujer desnuda y la deseó en su corazón, adulteró con ella
y casi la violó, porque la forzó a tener relaciones con él. ¿Sí? Él cometió un pecado, pero él en su concupiscencia, en su deseo, él no se estaba dando cuenta de las consecuencias que le iba a acarrear ese pecado. Y muchas veces no nos damos cuenta porque la carne lo que quiere en ese momento es satisfacerse. Quiere ese placer. Mi hermano, yo tengo que discernir entre lo bueno y lo malo y decir, yo no voy a pecar, porque si hoy peco y estando en Cristo, ese pecado me va a alcanzar y me va a provocar una consecuencia que me puedo arrepentir toda mi vida. Toda mi vida. Y el rey David no solamente adulteró, después mató, engañó, cometió una serie de pecados que un pecado o una mentira lo llevó a otra y a otra. Miren, ¿qué hacemos cuando cometemos un error? Si no lo queremos tapar por una mentira, y más cuando hemos sido descubiertos, no, yo no fui, no, sí, nos dijeron que tú fuiste, no, yo no fui, yo estaba en tal lugar, o yo, no, y empezamos a tapar nuestro querer. Dice la palabra de Dios, el que encubre su pecado no prosperará. Mi hermano, si yo he detectado y he tenido el discernimiento de entre lo bueno y lo malo, de entre lo malo, más vamos a enfocarnos a lo malo. Si yo no he tenido ese discernimiento y veo que no prospero, es porque algo está mal en mi vida. El que encubre su pecado no prosperará. ¿Se da cuenta? Y no prosperamos en muchas áreas de nuestra vida. Y vemos que otros prosperan y otros ahí la llevan. ¿Y por qué yo no avanzo? ¿Y por qué yo me detengo? ¿Por qué yo estoy estancado? ¿Será que a lo mejor estoy encubriendo algo? Estoy encubriendo algo. Mi hermano, cuando yo no soy sincero delante de Dios, el proceso de mi vida se va estancando. Y dice la palabra, mas el que lo confiesa y se aparta del pecado, alcanzará misericordia. ¿Por qué dice alcanzará misericordia? ¿Qué tal si en una de esas yo me muero por andar encubriendo mi pecado y hasta el infierno voy a parar? Es que Dios no nos creó para el infierno. Él nos creó para vivir una vida en santidad y una vida con Él en la eternidad. Pero si yo no confieso mi pecado y sigo dándole vuelta vuelo a la hilacha, lo único que me espera es una condenación eterna. Entonces voy a alcanzar misericordia cuando yo lo confieso. Miren, no solamente se trata de confesarlo, se trata de apartarse del pecado. Si a mí me ha estorbado esto en mi vida, si a mí me ha causado me ha entorpecido en que yo sea prosperado, yo me tengo que apartar, pero yo tengo que reconocer eso. Mi hermano, nadie lo va a reconocer sino solamente yo, porque un día me voy a topar con Dios y puede ser muy doloroso. El rey David, por no haber confesado su pecado, él se dio el caraquín solito, y lo único que provocó eso es que el hijo que tuvo de fornicación se murió. Y muchas veces, mi hermano, necesitamos luego muchas veces algo así, y Dios quiera que nunca nos pase, pero luego vienen cosas terribles a nuestra vida, donde decimos, ahora sí me voy a echar una, ahora sí voy a cambiar, porque yo he querido hacer las cosas en mí, a mi manera. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, y por eso estamos aquí identificando todo eso, mi hermano, que dice la Escritura, para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahora sí vamos a entrar a este ejemplo, donde tú y yo no estamos exentos, ¿verdad? Que aunque caminemos con Cristo, tenemos que aprender, y tenemos que aprender bien. Sí, así es. Bueno, ya estamos ahí, ¿verdad? En el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versos del 1 en adelante. Le voy a dar lectura, pero acompáñenme ahí. Vamos viendo qué nos enseña la palabra. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar. ¿Cuál mar? De Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Vamos a ver la manera. Estaban juntos Simón Pedro. ¿Quién más?
¿Quién más? Ok, vamos a contarlos. Pedro, 1, Tomás, 2, Natanael, 3, los hijos de Zebedeo, ¿cuántos hijos eran? 2, y dice, y otros 2 de sus discípulos. ¿Cuántos estaban? 7 en total. Ok. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Pausa. Mis hermanos, ¿qué había pasado antes? ¿En qué acontecimiento estamos? Para este tiempo el Señor Jesús ya había entregado su vida, ya había sido la crucifixión, ya había resucitado y está en este periodo de 40 días donde Él estuvo apareciéndose a los discípulos, enseñándoles todavía, dando testimonio de la resurrección y instruyéndoles, porque ya iba a ascender al Padre. Entonces, ayúdenme a acordarnos de sucesos de la crucifixión. Dice la palabra que en la última noche estuvieron ahí cenando, ¿se acuerdan? ¿Cómo le llamamos a eso hasta ahora? La última cena o la última Pascua. Bueno, después de eso, en esa cena, Jesús les dice, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Quién fue el traidor? Judas. Oh, puras palomitas, mis hermanos. Okay. Después de eso, el Señor se va a orar. ¿A dónde se va a orar? A Getsemaní, a orar, a pedir, a ya disponerse todo su ser para entregarse para el sacrificio. Y cuando está ahí orando es cuando los discípulos se quedan dormidos. ¿Se acuerdan? Y les dice Jesús, ¿no pudieron velar? ¡Ay, Señor! ¡Ay, que ya es bien tarde, Señor! Es que ya se tardó la previa, Señor, ya estoy cabeceando, ¿verdad? Bueno, entonces, después de eso, llegan los soldados, llega Judas. A ver, ¿cuál fue la seña para que supieran quién era Jesús? El beso. ¿Y a poco no sabían quién era Jesús? Pero no, porque estaba oscuro. Estaba oscuro, ya nomás. Dice que en las noches todos los gatos son pardos. Entonces, entre tanto chamaco, entre tanto varón, entre tanto hombre ahí, Judas, en confianza va, le da el beso sobre Bueno, en ese proceso, ¿quién sacó una espada? Pedro saca la espada. ¿Y qué hizo con la espada? Enojado porque se quiere llevar al maestro, corta la oreja de uno de los soldados. Yo creo que él no estaba apuntando para la oreja. Yo creo que no tenía ya muy buena puntería. O dice el hermano, le quería dar cuello. Yo creo que el soldado la esquivó, yo no sé. El chiste es que el daño fue la oreja. Y el Señor Jesús, en lugar de decirle a Pedro, hombre, eres mi compa, mi valedor, tú sí te la rifas por mí. No, lo regaña y dice, Pedro, ¿tú crees que yo no puedo pedir del cielo ángeles que vengan y me defiendan? Lo que pasa es que esto tiene que pasar, Pedro. A ver, pásenme la oreja. Y se la pega al soldado. Hace otro milagro. Y le sana eso que Pedro había hecho. Después de eso, se van, ahí en el alboroto, entre soldados, entre la gente, llegan a donde van a juzgar a Jesús. Pero antes de esto, ¿te acuerdas cuando Jesús les dice, uno de ustedes me va a traicionar? También le dijo a Pedro, tú me vas a dar. ¿Sí se acuerdan? ¿Y Pedro qué le dijo? Por favor, Señor, ¿con quién crees que estás hablando? Mira, Señor, yo fui de los primeros discípulos que te conocí. Yo fui de los primeros que te siguió. Yo he cambiado muchas cosas. Yo, cuando tú dices salta, rana, yo salto. ¿Cómo? Todavía más. Todavía el
todavía le dice, yo iré contigo hasta la muerte. Y el Señor le vuelve a decir, Pedro, por favor. Nada más te voy a decir que hoy mismo, antes de que el gallo cante, tú ya me habrás negado ¿cuántas veces? No una, Pedro, no dos, 3 veces. Mis hermanos, cuando el Señor es llevado, dice la palabra que en todos entró miedo, porque si Él era el que los defendía. ¿Te acuerdas cuando estaban en la tormenta y calmó la tempestad? Cuando había mucha gente y no tenían que darles de comer y Él multiplicó los panes, ellos dijeron, ¿y ahora quién podrá defenderlos si se llevan al maestro? Y dice la palabra que todos se atemorizaron y Pedro se quedó por ahí en una esquina. Y todo esto lo encontramos en el capítulo 20, ahí mismo en Juan, pero no los llevo por cuestión de tiempo. Pero dice en el verso 25 del capítulo 20 de Juan, dice que estaba Pedro de pie y calentándose, y vinieron las personas y le dijeron, oye, pues está medio oscuro, los gatos están pardos, pero se me hace que tú eres uno de sus discípulos. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no soy. Estás confundido. Yo ni lo conozco. Bueno, pasa otro. Varía la narración de cada evangelista, pero otro dice que pasó un pariente del que le habían echado la oreja, un pariente de Marco, y que le dijo, tú eres de sus discípulos, no te hagas. Yo creo que ahí sí dijo esta, yo ni lo conozco. Se ofendió, perdón, me estás ofendiendo, hombre. Y también dice, le vuelven a decir, no, sí, es este. Hasta hablas como él. No, hombre, se le soltaron las tepocatas para que de veras dijeran que él no era. ¿Y sabes qué? Dice la palabra que enseguida de que lo niegan las 3 veces, canta el gallo. Y cuando Pedro escucha esto, le duele su corazón, se arrepiente, siente ese remordimiento. ¿Y sabes qué hace? Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, desde el 54 en adelante, todo lo que te estoy diciendo. Pero aquí dice que él lloró amargamente. Dice que mientras iban caminando, Jesús por un lado con los soldados, ya con esa sentencia de muerte, Pedro de lejos, dice que se cruzaron sus miradas de Jesús con Pedro. Yo creo que en ese momento Pedro pensó, ¿qué razón tenías? No sirvo para nada, soy de lo peor. ¿Cómo pude primero pues no creerte a lo que me estabas diciendo? Y segundo, ¿cómo pude negarte? ¿Cómo me atreví a decir que no te conocía? ¿Sabes qué, mi hermano? A veces tú y yo tomamos esa actitud. Yo no sé hace cuánto ya te habían hablado de Cristo. A lo mejor tú y yo, al igual que Pedro, ya habíamos tenido un acercamiento con Él. A lo mejor tú y yo en algún momento ya habíamos empezado a dar pasos. Y fíjate, acompáñame nuevamente a San Juan 21, el verso 3 dice, y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Después de que dice Pedro, voy a pescar, de todo este relato, de que Jesús resucita, de que lo encuentra, de que viene y les habla, de que les dice, estoy vivo, miren mis manos, mírenme. Pero ¿sabes yo qué veo aquí en esta palabra de Pedro? Pedro había vuelto atrás. Cuando Pedro dice, voy a pescar, está diciendo, pues Cristo fue una buena experiencia en mi vida. El conocerlo me ayuda mucho. No, hombre, ya tengo que contarle a mis nietos. Pero mi vida sigue igual que como estaba hace 3 años. Yo sigo dedicándome a la pesca. Y dice la palabra, mis hermanos, ellos le dijeron, vamos.
¿Quiénes? Los demás discípulos. Discípulos dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Por qué no pescarían? Por su actitud. ¿Sabes qué? Es que ellos ya no habían sido llamados a pescar. Ese ya no era su función. Ya tenían otro propósito. Sí. Ahora ellos habían sido llamados a predicar, a anunciar. Dios les había escogido, el Señor Jesús les había escogido, los había marcado, les había enseñado. Ellos ya sabían orar, ya sabían liberar, ya sabían predicar, ya sabían visitar, ya sabían apacentar a la gente, darles de comer, ya sabían. ¿Por qué se vuelven a pescar? Empezó Pedro, dijo, voy a pescar, y dijeron nosotros también. Con uno, mis hermanos, se pierde el enfoque. ¿Cuánto tiempo hace que Dios te llamó? ¿Y cuántos años han pasado? Y tú y yo seguimos en la misma barca, lanzando peces. ¿Y sabes qué? Ahora estamos peor. ¿Te digo por qué? Porque antes, cuando Pedro sí era pescador, de eso vivía, y aventaba la red y sacaba peces. Y aventaba la caña y sacaba peces. Pero ahora, después de haber conocido a Cristo, intentaba pescar y ya no pescaba nada, porque su situación era peor. Porque una vez que conocemos a Cristo, lo mejor que podemos hacer es seguir adelante. Mis hermanos, continúa la historia y dice que cuando iba amaneciendo, se presentó. ¿Quién se presentó? Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Y qué le dijeron? No, pues íbamos pescado. No tenemos nada. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Pedro es Jesús. Entonces dice Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque ya se la había quitado y se echó en el mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Quién preparó esa comida? El Señor Jesús. Fue y les preguntó, ¿tienen que comer? Y ellos dijeron, no. ¿Sabes por qué Jesús les pregunta? Porque es necesario que uno reconozca la necesidad de Cristo. Si ellos tenían peces, ¿qué les iba a sorprender de Jesús? Pero ellos, fíjate, primero Jesús les dice, ¿tienen? No. Pues lancen la red, la lanzan, después de haber intentado no sale nada y ahora la lanzan y sale mucho. Jesús les está demostrando, solo yo te puedo proveer lo que necesites, solo yo, porque tú ya me conociste. ¿Qué andas buscando tú solo? ¿Dónde andas? ¿Dónde te perdiste? Aquí estoy yo que te proveo. ¿Ya viste? Sacan la red, llegan a la playa y ya no nomás serán los peces pescados, sino la cena preparada. Jesús les dice, venga, yo ya me adelanté, dice por ahí, en lo que tú vas por la leche, yo ya vine con el queso, ya lo tengo asado, tengo pan y te estoy esperando, porque tengo un propósito en tu vida. ¿Cierto? Ahí es como que si ellos se les hubiera olvidado y él no podría recordarles lo que él había hecho, porque no les estaba y él pudo demostrarles que por ello
Así es. Mis hermanos, muy bien, algo que dijo mi papá, muy importante. Miren mis hermanos, entendiendo que el nuevo nacimiento en Cristo Jesús es en el Espíritu. Número uno es en el Espíritu. Ajá. Pero todavía está nuestra alma y nuestra carne. Y Pedro estaba en su alma, en sus sentimientos, en sus emociones. Él actuaba y partía desde su alma. No, Señor, yo contigo hasta la muerte, yo contigo hasta la cárcel. Pedro, no sabes lo que dices. Eres un hombre arrebatado, ya le cortaste la oreja a Malco. No necesito que tú me defiendas, Pedro. Ajá. Y Pedro tomaba decisiones en su alma. Y muchas veces nosotros somos sentimentales, almáticos. Ahora, di conmigo, yo en Cristo tengo un espíritu vivificante. Y Dios me quiere llevar a gobernar mi alma, a gobernar sentimientos y emociones. Ahora, cuando cometemos un error, como dice mi papá, nos sentimos mal. Y Pedro ciertamente se sentía mal, pero se le había olvidado su propósito. El propósito de Pedro no era de que ya la regué, ya me voy, ya no regreso, no me siento bien, no me siento con la cabeza en alto para regresar, porque le fallé, lo negué, 3 veces lo negué. Y muchas veces, mi hermano, tú y yo hemos negado a Jesús. Y muchas veces lo negamos con cosas tan sencillas, cuando no leemos la Biblia, cuando no oramos, cuando no nos sujetamos a su voluntad y nos venimos a congregar un domingo para recibir instrucciones, cuando yo toda la semana debo de estar con Él, porque Él ciertamente luego nos levanta a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. El otra vez les mandé mi devocional tempranito, como a las 4 de la mañana, y han de decir los hermanos, está re loco, ¿cómo nos mandan mensajes? A esa hora, el Dios me dice, ponte a hacer algo. Me puse a hacer mi devocional y lo mandé, para que y lo hago también intencionalmente, para darnos cuenta que todo tiene su tiempo debajo del sol. Tiempo para Dios, y en esos tiempos donde el Espíritu Santo quiere estar contigo, donde te dice, no te preocupes, estás en un proceso, yo te perdono, yo sé que tú actúas en tus sentimientos, yo sé que muchas veces actúas en tu carne, pero levántate, levántate. Yo no te llamé a ser un pescador de peces ya, ahora mi provisión proviene de mí, tu provisión proviene de mí. Y por eso Jesús les provee las cosas, porque cuando ellos quisieron hacer las cosas fuera de la bendición de Dios, ya no les resultaba igual. Porque al conocer a Dios, ahora tú vives en un reino donde un rey te provee. Por eso el Señor dice, búscame a mí, busca mi reino, y tu negocio va a prosperar, Lidia. Tu negocio va a prosperar, tu salud va a ser fortalecida, ¿sí? Porque no eres tú, ahora soy yo en ti. Porque yo te llamé cuando tú estabas perdido, yo te alcancé cuando tú estabas sin mí. Mire, dice el apóstol Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no andéis, ya esa vida pasada fue pasada. Ahora yo tengo que aprender a vivir en la vida que Cristo me ofrece. Dice, esos que andan en la vanidad de su mente tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Yo me pregunto, mi hermano, si yo me equivoqué, sí, ciertamente me aparto, pero yo le doy gloria a Dios que tú estás aquí, que tú has decidido el regresar al camino, pero ya no andes en la vanidad de tu mente, como los que están allá afuera en el mundo,
que tienen la mente entenebrecida, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Yo tengo que vivir como un hijo de Dios, tú tienes que vivir como una hija de Dios. Si tú te equivocas, no te preocupes, levántate. Levántate las veces que tú te tengas que levantar, pero sigue a Jesús en el camino. Amén. Muy bien, bueno, continúa. Si no me vuelve a decir. No te voy a explicar otra vez. Verso 15. Dice la palabra que les da de comer. Y en el verso 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Mis hermanos, ¿por qué Jesús le pregunta 3 veces: ¿me amas? Porque semanas atrás, 3 veces Pedro lo había negado. Y si tú y yo nos identificamos con Pedro, ¿cuántas preguntas nos tendría que hacer el Señor? ¿Por qué me amas? Vanessa, ¿me amas? Lidia, ¿me amas? Gerardo, ¿me amas? Carla, ¿me amas? Osvaldo, ¿me amas? Dice la palabra que Pedro se entristeció, porque Pedro no alcanzaba a entender todavía todo. Y Pedro decía: es que ya le dije que sí, ya le dije otra vez que sí. ¿Será que no me cree? Era necesario justificar o compensar esas 3 negaciones. Era un recordatorio, era parte de ese proceso. Y era, decía mi suegro, Pedro se alejó. Tal vez él dijo: pues voy a volver a lo mismo, porque yo no sirvo para otra cosa. Yo intenté caminar con Jesús, pero lo negué. Lo mejor que puedo hacer es volver a lo mismo. Pero cuando Jesús le habla y le pregunta, Jesús le está recordando su propósito. Mi hermano, tú y yo no estamos aquí nada más porque sí. De verdad, Dios tiene un propósito en tu vida. Tú no sabes qué canal de bendición quiere Dios hacer a través de ti, para tu familia, para los que te rodean, para tus vecinos, para tus compañeros de trabajo. Tú eres el medio. Tú eres el medio. Y el Señor otra vez viene y nos dice: ¿me amas? Yo sé que me negaste, Pedro. No se me olvida, pero mayor es mi propósito. Ya no andas pescando, ya no andas en la playa. Yo tengo una encomienda mayor. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, dice que empiezan entonces a anunciar. Y para entonces Pedro soltó la espada y soltó la red. Pedro ya no andaba cargando: ay, si me encuentro. No. Pedro había entendido a dónde el Señor lo había llamado. Mi hermano, este punto de arrepentimiento, ciertamente nosotros hemos dado un paso. Si no lo has dado, hoy es el día. Si ya lo hiciste hace muchos años y quieres volver a hacerlo, hoy es el día. El Señor te está diciendo: yo sé que la pegamos, yo estoy en la lista, pero también sé que el Señor está esperando, que nos está llamando. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, uno de los líderes de la iglesia. Sin embargo, también cometió errores. Pedro era de los que encabezaban y de todas formas negó 3 veces a Jesús.
Mis hermanos, pero cuando Jesús le llama y le dice, ¿me amas?, nos está enseñando el Señor que Dios siempre tiene un propósito, que la situación actual no nos define, que Pedro anduviera en la playa no lo definía como un pescador, él había sido llamado como un discípulo, y el retomar eso hizo que Pedro otra vez se sacudiera la vergüenza, el dolor, la tristeza, la impotencia, y dijo, es verdad, el que me llamó es mayor, y lo que estoy viviendo ahorita no me va a definir. Estoy triste, pero eso no me define. He perdido cosas, pero eso no me define. Estoy enferma a lo mejor, pero eso no me define, porque Cristo me llama. Yo quiero invitarte a que correspondamos a este llamado. Y si tú quieres nuevamente acercarte como Pedro y decirle, Señor, aquí estoy, vamos a decirle nuevamente a Cristo en nuestro corazón. Vamos a decirle, Señor, me arrepiento. Tal vez antes lo hice, pero no tenía toda la conciencia que tengo ahora. Reconozco mi pecado, ya me identifiqué, me duele y quiero renunciar a eso y recibirte aquí como mi Señor. ¿Por qué no te acercas? Si Dios ha hablado a tu corazón, pasa al frente, acércate. ¿Por qué no te examinas a ti mismo? Cierra tus ojos por un momento. Y si hemos negado a Jesús en diferentes ocasiones, no dudes que Él te ama. No, eso no define el propósito de Dios para tu vida. Él conoce tu corazón. Él sabe que tú estás en un proceso y que tú estás tomando la decisión, que tu espíritu anhela, tu espíritu tiene hambre y sed de Dios, pero tu carne es débil. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, estamos aquí una vez más delante de usted, reconociendo nuestro pecado, reconociendo esa concupiscencia, ese deseo carnal que me ha llevado a retroceder, que me ha llevado a negarlo, que me ha llevado aún a fallarle, Padre. Yo hoy le pido perdón. Yo ya no quiero encubrir ese pecado. Yo ya no quiero encubrir eso que me hace daño y que le hace daño a los que están alrededor mío. Yo le pido perdón en esta hora. Hoy confieso mi pecado y me aparto de él. Hoy yo alcanzo misericordia una vez más. Espíritu Santo de Dios, tú que nos gobiernas y que tú has depositado todo lo que tú eres, Espíritu Santo, en mi cuerpo, que es templo y morada tuya. Hoy yo me rindo a ti. Hoy yo me rindo a ti, Señor, y te pido perdón. Hoy te pido, Padre, que tú escribas una vez más mi nombre en el libro de la vida, que selle mi corazón con el poder de tu Espíritu Santo. Hoy te pido perdón, Dios, y reconozco que tú mandaste a Cristo Jesús, al Cordero inmolado, a morir en esa cruz para perdón de mis pecados, y que en esa cruz tú te llevaste mis cargas, tú te llevaste mi pecado, tú te llevaste todo aquello, Padre, que te ofendía. Hoy yo decido caminar en tu voluntad. Hoy yo decido poner mi mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, y ya no más en las de la tierra, entendiendo que estoy en el mundo, pero ya no soy del mundo, porque tú me has apartado para ti, Señor. Hoy yo decido vivir una vida en santidad. Hoy yo decido vivir en paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En el nombre de Jesús, Padre, glorifíquese en cada uno de sus hijos. Nos ponemos delante de usted, Padre, una vez más, y le damos gracias, porque su amor eterno nos ha alcanzado, porque su misericordia nos ha alcanzado, porque usted nos ha amado con amor eterno, por lo cual usted ha extendido su misericordia, Padre, porque usted no quiere que yo me pierda, sino que hoy proceda al arrepentimiento. Gracias, bendito Dios, por la vida de Vanessa. Gracias por la vida de Vanessa. Fortalezcale, Padre. Traiga esa bendición espiritual a su vida, y que ella se comporte y viva como un espíritu vivificante, gobernando desde su espíritu el alma, los sentimientos, las emociones. Bendiga la vida de su hijo Jorge, Padre. Fortalezcale con
Bendiga la vida de Lidia, Padre, fortalezca sobre el interior por su espíritu, Padre. Traiga sanidad, traiga bendición, traiga lucidez, que su palabra penetre como un clavo sin causa, Padre, que su palabra cumpla su propósito en su vida. Esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne sus pensamientos, las intenciones que hay en su corazón, Padre. Bendiga la vida de Lidia, Padre. Sí, Señor, usted siga dando su espíritu, que hay sanidad. Sí, Padre, bendiga la vida de mi papá. Sí, Padre, usted sea obrando en su corazón, que pueda haber transformación en su mentalidad, en su nueva naturaleza, Padre. Que Él pueda manifestar lo que usted le ha dado, porque usted lo ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable, y toda la experiencia de vida que Él tiene, Él pueda convertirse en un canal de bendición para los que le rodean, para su hermano, para los compañeros del trabajo en la central de abastos, que ellos puedan ver en Él, que es influencia, una vida nueva, una vida en Cristo, que Él pueda manifestar a Cristo donde quiera que Él va, en su persona, en su casa, en donde quiera que Él ande, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, papito hermoso, glorifíquese en la vida de mi papá, Señor. Gracias por la vida de Oswaldo, Padre. Sígalo prosperando ricamente y abundantemente en su propósito, Padre. Que Él siga manifestando a Cristo como cabeza de su hogar, como una persona, como un hijo amado. Sí, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque usted tiene planes poderosos para su vida, pero todo se cumple en Cristo cuando somos obedientes a ellos, Padre. Sígalo prosperando abundantemente y que Él pueda seguir entendiendo su propósito para manifestar lo que usted ya le ha dado, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiga la vida de Carla, Padre, gracias. Gracias, Señor, bendícela, prospera. Sí, Padre, que ella en su corazón siga anhelando esa bendición de Cristo. Padre, porque Cristo se gobierna, porque Cristo se ha sentado hoy en el trono de nuestro corazón, porque Él toma la rienda de nuestra vida, Señor. Gracias, papito hermoso. Gracias porque somos como el bambú. Somos como ese bambú que está echando raíces. Y está echando raíces en la profundidad. Y se está arraigando en la roca que es Cristo. Y en este lugar se está levantando una plataforma firme, fuerte, sólida, donde usted vendrá muchas almas y las podemos sostener con ese modelo que usted nos ha dado. El del barrio perfecto que es Cristo, Padre. Gracias, Señor. Síganos prosperando rica y abundantemente. Gracias, Padre eterno. Bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a nuestras generaciones, Padre. Declaramos generaciones benditas en Cristo Jesús. Bendecimos la vida de Javi, bendecimos la vida de Mía, de Noé, de Baile, de Naomi. Bendecimos a cada pequeño que viene a esta congregación. Bendecimos al hijo de Marisela, Padre. Bendecimos a cada uno de ellos, Padre, porque son esa bendición que usted ha depositado aquí, Padre, y que nosotros podamos ser esos instrumentos que les modelen, ser un buen ejemplo a seguir para ellos. Espíritu Santo, glorifíquese. Le damos gracias, Señor, porque hoy está producido en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hoy, Padre, manifestamos frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, porque hoy manifestamos una identidad correcta de quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que usted reciba el honor y la gloria, papito hermoso. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Y yo te amo, Cristo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Solamente Cristo pudo salvarme. Solamente el sacrificio de Cristo pudo liberarme. Pudo darme una nueva vida. Una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hoy soy prosperado, y hoy hay éxito de acuerdo al propósito de Dios. Hoy hay éxito en mi vida,
Hoy hay una nueva vida y yo la vivo hoy en Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, Señor. Gracias, papito hermoso. Señor, así mismo ya nos despedimos de este tiempo, Padre. Bendíganos, Padre, y Padre, ponemos también los alimentos en sus manos. Ahí, Padre, en este convivio que vamos a tener, le damos gracias, Padre, porque usted nos prospera rica y abundantemente, empezando de adentro hacia afuera, y que todo lo que nosotros invertamos hoy en su obra, lo podamos ver en nuestra vida espiritual y en nuestra vida en casa, Padre. Disfrutamos los alimentos, llévelo a aquel que no lo tiene, al niño de la calle, al huérfano, la viuda, al menesteroso, y lo tomamos en acción de gracias, dándole el honor y la gloria, porque ahora nos podemos sentar a su mesa con una actitud de agradecimiento, Padre, con una actitud de agradecimiento, dándole la honra y la gloria a usted que vive y reina. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Bueno, nos despedimos. Nos vemos el día martes, 9 de la mañana, en Verdades que nos alertan, nos libertan y nos proyectan. No dejen de conectarse, suscríbanse en nuestra página Nueva Visión Bethesda YouTube. Bendiciones.